Ahora voy a hacer un descargo, porque la verdad que el tema de la ley de género da mucho de qué hablar, ¿no? Si bien es una ley que mejoró mucho las relaciones del hombre con las mujeres en el sentido de que la mujer en cierta forma está mejor protegida, hay un desbalance y el hombre quedó como, como desamparado, yo qué sé, pero el hombre queda desamparado porque hace las cosas mal, porque si vos haces las cosas bien no tenés ningún problema. Claro que tenés que tener un cierto cuidado, más un cuidado mayor de que se tenía antes, porque imagínate que vos te acostás con una mujer y te acostás con la mujer y te vas y al otro día, como le sucedió a este de Vélez, te encontrás que te denunciaron, no entendés nada, ¿por qué? Porque la mujer se sintió ofendida, porque hubieron cosas que vos no tuviste en cuenta y para vos estaba bien, pero para ella no estaba bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro, si salís con una mujer tenés que saber qué tipo de mujer es. A mí me pasó de tener una cierta relación con ciertas chiquilinas que yo las veía que eran inestables, porque las veía que eran inestables o muy... Cuando vos ves una persona que vos decís, esta persona, aunque ella, vos te diga que quiere contigo, que está bien, pero vos decís, no, esto acá, y entonces la rechazás, porque no te cae, decís, esta me va a joder, porque es verdad, vos tenés que acostarte, pero tenés que saber si te va a joder o no te va a joder, porque antes no pasaba, pero ahora pasa. E inclusive si son menores, que quieren contigo, que vos decís, bueno, quiere conmigo, pero es menor, tenés que tener en cuenta que una menor, cuando pasen 2, 3 meses, se va a arrepentir, siempre se va a arrepentir. Siempre se va a arrepentir, no te va a dar la derecha, se va a arrepentir y va a pasar un tiempo y después le va a contar a los padres o le va a contar al vecino, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, con respecto a Penades, a mí un poco me chocó, ¿no? Porque Penades, que si bien nadie se imaginaba nada de él, estaba en el mundo, en el submundo, y nadie sabía el submundo de los trabas y de los trans y todo eso, y nadie lo sabía. Pero ¿qué pasa? En el submundo ese hay un 60% de personas que viven en ese submundo. Y vos decís, ¿por qué agarraron a Penades, que justamente es legislador? Y no agarraron a otros tantos decenas de cientos que hay, que están en ese submundo. Bueno, también está esa, ¿no? A mí un poco me chocó. Eso, vamos a decir la verdad, no es porque fuera de la coalición o que fuera del Frente Amplio. No es por eso, es que me chocó. Pero ahora yo les voy a contar, en Punta del Este, ciertos viejos le pagaban a los muchachos por verlos desnudos y se masturbaban adelante de ellos y le pagaban por eso. Ahora, cuando un muchacho acuerda con un mayor, es porque ya acordó, o sea, ya acordó con él. Es como un contrato que no está escrito, pero se supone que no va a ir más allá. Y ahora, claro, como está esta ley de que vos te sentís abusado, decís, oh, me abusó, pero vos ya habías arreglado con él, seas menor o seas mayor, ya habías arreglado con él. O sea que le estás falseando la verdad. Y entonces el caso de Penades también, el tipo arregló y bueno, y como está esta ley de que te pagan, entonces claro, todo el mundo ahora es abusado porque ahora me pagan, entonces yo voy a cobrar por eso.
Entonces ahora todo el mundo, antes no había abusados, ahora son todos abusados. Después, por ejemplo, en el Parque Roosevelt, con el tema de Orsi, en el Parque Roosevelt es un submundo también, porque siempre fue. Yo sé de, por ejemplo, una doctora de clínica que iba al parque, iba con el marido y se acostaba con 8 de ahí del parque al mismo tiempo, y el marido les pagaba el vino, los cigarros, el asado, y después iba el marido con ella. Después que los veía hacer el amor con la mujer, él se excitaba y se acostaba con ella. Todo eso en un solo acto. Después, otra cosa que eso es de película, porque eh, en la criolla del Parque Rubel hace muchísimos años, en la época que ibas al parque y no había los mosquitos que ahora no se puede ir, pero en esa época se podía ir. Me acuerdo iba con un amigo y vimos, esto es inédito, ¿no? Está fuera de tema. Unos artesanos que tenían una mesita con un paño de terciopelo, ¿no? Ahora nosotros estuvimos un rato parados ahí y veíamos que abajo, que debajo del paño entraba y salía gente, debajo de ese paño, de esa mesita. Y después vimos bien cómo era. Estaba la mesita que era como una tapadera ahí, pero debajo de ese paño había un pozo. No sé si lo habían hecho ese pozo o era como una especie de piecita de 1 por 1, digamos. Y ahí habían dos muchachas. Estaban con las piernas abiertas continuamente en ese pozo. Y entonces nosotros, después dedujimos cómo era, ¿no? Porque no nos dábamos cuenta. Que nosotros nos fuimos porque ir ahí es un charco de leche, no vas a ir ahí, que es una chanchada. Pero había, no sé qué cantidad entraban y salían. Cada 2, 3 minutos entraba uno, salía otro, entraba uno, salía otro. Y entonces las muchachas estaban con las piernas abiertas, yo después las vi al otro día las vi, que fui otro día a la criolla, al otro día fui a la criolla y las vi a las dos, las pude ver que eran de ahí de las casitas obreras, dos vecinas, digamos, porque son dos vecinas. Una es morocha y la otra media rubia, pero yo les sabía el nombre, ahora me olvidé del nombre, pero yo las conocía de vista, y andaban entre unos, yo qué sé, tendrían 20, 22 años. Y era una cosa y un submundo, ¿no? Y entraban y salían muchachos ahí toda la noche, no se sabe las horas que estuvieron. Es increíble, ¿no? Ahora uno piensa cómo había ese pozo ahí, no sé si lo hicieron adrede el pozo o ya estaba el pozo y ahí se metían y hacían todo eso. Y mientras tanto que estaban haciendo eso, pasaban cientos de personas y nadie se daba cuenta porque era como una tapadera, un segundo plano. Y bueno, y ahora lo de Penadez a mí me dejó patitieso porque es un mundo en su mundo. Igual el Mogador, cuando íbamos al Mogador, nosotros que teníamos 16 años, veíamos todos los viejos en el Mogador. Y ahí en el Mogador había un intercambio bárbaro de sexo, pero nadie se le ocurría decir me abusó ni me abusó, porque era todo un común acuerdo, ¿no? Y eso fue y será toda la vida, con esta ley y sin esta ley. Bueno, hasta luego, hasta luego.